a ti, yo te invito a unirte, a cambiar al mundo alrededor y sembrar ilusión. Buenas tardes, queridos amigos de este programa Sembrando Esperanza, que ya llevamos más de 500 programas emitidos por este canal y queremos expresar pues nuestra gratitud como iglesia y como programa Sembrando Esperanza a Costa Noroeste, más a todo el personal que trabaja aquí, que nos facilita el trabajo que podemos hacer. Decir también que el último programa que hicimos dejamos un texto bíblico, una cita bíblica dicha por el rey Salomón al final de sus días, después de hablar de muchas cosas. Él dice que el fin de todo el discurso, de todo lo que ha dicho y ha querido enseñar, el fin de todo el discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre o para el hombre. Sí, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque al final del todo esto es lo que cuenta: tu temor a Dios y guardar su palabra. Bien, solamente he querido decirlo porque es una manera de recordar lo que el sábado pasado salió a la pantalla. Bien, el programa de hoy es un programa que lo hicimos hace ya unos añitos, pero hay veces que hay programas que por su calidad, por el tema, por el personaje que interviene, es bueno repetirlo, porque son personas que pueden estar una vez y no estar más, bien porque se hayan ido, o bien porque ya no estén con nosotros, o por las razones que sea. Entonces, en este programa va a intervenir pues un señor madrileño, aunque está nacionalizado ahora mismo estadounidense, y es César Vidal. Él también estuvo muchos años trabajando en la COPE, aquí en España. Es de Madrid, nació el 9 de mayo del 58, es periodista, es escritor evangélico, es autor de numerosas obras de divulgación histórica, artículos sobre historia, ensayos y novelas. Pero además obtuvo la licenciatura de Derecho por la Universidad Complutense de Madrid desde 1980 y por un periodo de más de 10 años ejerció como abogado. Bien, esta persona hoy la vamos a entrevistar. Él nos va a participar, no aquí sentado, no le tenemos aquí, pero tenemos un guión de él para hablarnos de algunos temas que yo creo que es de suma importancia y me gustaría que lo oyeran. Por eso he rescatado de los archivos este programa. Es un formato distinto, vaya a ver un poco la pantalla un poco más estrecha, pero creo que va a merecer la pena. También hemos querido sacar un flash cortito de un programa que ayer salió en directo, Niños de la Navidad. Así es que va a salir un poquitín ahí para que ustedes lo vean, lo recuerden, y saldrán los teléfonos de Sembrando Esperanza. Si tenéis hasta el 24, si queréis llevar o hacer una cajita para este proyecto, Operación Niños de la Navidad, podéis llamar a uno de estos teléfonos que vais a ver ahí en la franja abajo, ¿vale? Agradecerle a cada uno de ustedes que estén ahí esperando el programa, agradecerle a todas las personas que anoche nos llamaron por teléfono en directo, y qué bueno, gracias por las cajitas que ya tenemos amontonadas, acumuladas allí en la iglesia, y por las cientos de cajas que puede ir llegando. Así es que le dejo con el programa.
profesores y profesoras que me estáis viendo a llevar Operación Niño de la Navidad a vuestras aulas. Veréis cómo se comprometen vuestros alumnos, cómo la ilusión que tienen por ayudar a los demás y los valores que fomentan son increíbles, como la solidaridad, la generosidad, la empatía y el amor. Usa mi vida para llevar tu luz a cada lugar de este mundo. Buenas tardes, queridos amigos de este programa, Sembrando Esperanza. Un día más, con este propósito de llevar esperanza a los hogares que no la hay y a las personas que no la tengan. En este día vamos a tratar un tema, Jesús de Nazaret. Usted dirá, eso es un tema, eso es un personaje de la historia, es verdad. Pero hay como una anécdota sobre Nazaret. Y es que Nazaret, la ciudad de Nazaret, es una ciudad pequeña y está al norte de Palestina. Y justamente en aquella época, por estar casi en la frontera con Siria, pues muchas veces era propiedad de Siria y otras veces era propiedad de Israel. Y ahí estaba siempre algo que caracterizó siempre a esta ciudad. Era una ciudad fronteriza y había hasta mala fama sobre ella. Ustedes recuerdan cuando a Jesús le dijeron un día, hablando de Nazaret, dijeron, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Sí, Nazaret es una ciudad costera, digamos, fronteriza, donde se refugiaban o bien los del norte o bien los del sur, depende en qué país estaba situada o en las limitaciones del país. Bien, pues Jesús de Nazaret nace en aquella ciudad, se cría en aquella ciudad. Luego, junto con Capernaum, una ciudad muy cerquita, él desarrolla prácticamente pues la mayor parte de su vida, su adolescencia prácticamente y su edad joven la pasa en Capernaum, tanto que le llaman que Jesús era de Capernaum también, y igualmente que le llaman que era de Nazaret. Bien, hablar del pueblo de la persona de Jesús de Nazaret, tenemos que situarnos prácticamente el pueblo judío es un pueblo, digamos, que ha sido vapuleado prácticamente por todos los imperios del mundo. Si empezando por el imperio egipcio, que lo absorbió muchas veces, lo pisó muchas veces, llega el de Babilonia, igualmente destroza el país, luego vienen los sirios, e igualmente, sí, el pueblo judío, el pueblo hebreo, siempre ha sido un pueblo maltratado. Pero además, luego vienen los romanos, los cuales por muchos años lo tuvieron sometido a impuestos, militarmente estaban sometidos ellos. Bien, pues en ese momento, cuando Israel está sometido al pueblo romano, es cuando realmente nace Jesús de Nazaret. Bien, decir que Jesús de Nazaret es un personaje histórico, pues sí, lo decimos, es verdad. Ahora, los personajes de su época, prácticamente como el pueblo judío o el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, era un pueblo más bien odiado por los demás, no era el pueblo más simpático para los imperios y para Roma menos. Es uno de los lugares donde tenían desplegado más ejército Roma, porque era un pueblo muy rebelde, según parece el pueblo de Israel. Sin embargo, para hablarnos de la persona de Jesucristo, son pocos los escritores griegos y romanos los que se ocuparon de ellos. Razones, porque nada que viniera de los israelitas merecía la pena. Era un pueblo sometido tradicionalmente, rebelde tradicionalmente, y no había mucho que decir. Sin embargo, sí hay un hombre muy reconocido en el mundo, como es Flavio Josefo. Estos dos libros que tengo aquí son de él, y estos libros,
junto con otro que tiene él más, llaman La Guerra de los Judíos. Estos dos libros nos va a mostrar prácticamente y nos va a hablar del personaje de Jesús, como un personaje histórico, un personaje real, un personaje que está ahí en la historia, que incide en la historia, que tiene una parte de la historia, que Flavio Josefo nos cuenta lo que decían de él, que se crió en Nazaret, que predicó, que hizo bienes, que sanó enfermos, que murió y resucitó, según contaban los apóstoles o sus seguidores de aquella época. Eso es lo que se cuenta, y yo diríamos que la autoridad, digamos, profana, aparte de la palabra de Dios, de la Biblia, es Flavio Josefo, el único que nos puede hablar más de este hecho. Ahora, decir también una cosa, y es interesante, que Lucas, el evangelista, no era un apóstol de Jesucristo, era judío, pero no era apóstol de Jesucristo. Y él, como creyente, le ha escrito una carta sobre el desarrollo de la iglesia, el comienzo de la iglesia, a un amigo suyo llamado Teófilo. Parece un personaje grande en el Imperio Romano. Sin embargo, no contento con eso, puesto que había muchas versiones y muchos comentarios y dichos e historias sobre la persona de Jesús, el personaje de Jesús de Nazaret, Lucas dice en su Evangelio que habiendo muchos intentado poner en orden las cosas, ahora dice él, yo lo voy a intentar para hacértelo saber a ti, oh Teófilo. Si Lucas, que es médico, que es un hombre culto, preparado, va a empezar a investigar todo lo que se está hablando, todo lo que se ha dicho sobre la persona de Jesucristo. Bien, este Evangelio se puede estar escribiendo aproximadamente por el siglo y pico después, finales del siglo I. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque el personaje de Jesús de Nazaret es un personaje que realmente viene a la sociedad hebrea cumpliendo una serie de promesas y de profecías, y aparece ahí. Llegado, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Bien, ahora, para esto, para hablarnos de este hombre, hemos querido buscar a una persona bien documentada en el tema. Y digo bien, ¿por qué? Porque es una persona que ustedes conocen. Es un hombre que ha escrito muchos libros, es un gran periodista, es un gran escritor, historiador, consumado, pero a la vez es un gran comunicador de la radio. Se llama César Vidal. Este hombre, por años, ha estado delante de un micrófono con tertulias, con historias, y a esta persona se le ha hecho una grabación. Él ha intervenido y me gustaría que le vieran, escucharan lo que nos dice sobre el personaje de Jesús de Nazaret. Y luego seguiremos reflexionando sobre esa persona. Le dejo con él. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bueno, realmente hay dos cuestiones importantes en este caso. En primer lugar, está el hecho de que Jesús de Nazaret aparece en diversas fuentes ya desde el siglo I. Es decir, aparecen autores romanos, aparecen clásicos como Flavio Josefo, aparece en la literatura rabínica y aparece también en el Nuevo Testamento.
¿Quién era Jesús a partir de estas fuentes históricas que están escritas por amigos y enemigos, por seguidores y por detractores? Pues era una persona que había nacido en el territorio de Israel, en Belén, que procedía de la familia de David y que tenía pretensiones de tipo mesiánico, que se presentaba como Mesías, y no solo como Mesías, sino como Hijo de Dios. De esta persona, tanto las fuentes amigas como las enemigas afirman que realizaba milagros de curaciones, que expulsaba demonios y que en un momento determinado fue entregado por las autoridades judías a Poncio Pilato para que pusiera final a su vida. Y lo que sucede después es algo también enormemente sorprendente. Josefo hace constar que después de la muerte su tumba estaba vacía, que sus discípulos habían seguido existiendo por lo menos hasta finales del siglo I y que afirmaban que se les había aparecido resucitado. Esta figura, que se puede centrar en todos estos aspectos indiscutibles desde un punto de vista histórico, por supuesto va teniendo interpretaciones a lo largo de la historia. Habrá un Jesús que quieren apropiarse, por ejemplo, los masones, que quieren apropiarse en un momento determinado los marxistas, que quieren apropiarse incluso los liberales. Pero en cualquiera de los casos lo que sí tenemos son datos muy concretos sobre quién era Jesús y aparecen precisamente en esas fuentes históricas. Jesús ha recibido muchos títulos, tanto de amigos como de enemigos. Difícilmente alguien carezca de opinión en cuanto a su persona, y por buenas razones. La historia no ha conocido jamás a alguien como Jesús de Nazaret. Desde su concepción en el vientre de una virgen hasta su ascensión al cielo para reinar con su Padre como Señor del universo, la vida terrenal de Jesús ha hecho fruncir ceños y alzar voces, enviar misioneros, formar héroes y mártires, e inspirar algunas de las obras de música, pintura, arquitectura y literatura más excelsa que jamás ha conocido el mundo. Ningún otro líder ha impresionado en medida tan increíble a tanta gente y durante tanto tiempo. Bueno, el gran problema con Jesús son precisamente las pretensiones de Jesús. Es decir, en última instancia, Buda no pretendía nada más que haber tenido una iluminación debajo de un árbol. Mahoma se presentaba como un profeta, pero meramente como un hombre. El gran problema de Jesús son las inmensas pretensiones que tiene y hasta qué punto engarza esas pretensiones con la salvación de cada ser humano a lo largo de la historia. Y el gran problema es que además las pretensiones de Jesús, que son tan inmensas, no solamente pretende que es el Mesías, no solo pretende que es el siervo sufriente de Isaías 53, sino que además se presenta como Hijo de Dios, solamente admiten tres posibilidades, lo que a veces se ha denominado el trilema de Jesús. Primera, Jesús era un farsante, y ciertamente esto encaja muy mal con toda la trayectoria de Jesús, con su compasión hacia la gente pecadora, con su ayuda hacia los necesitados y los enfermos, con su propio mensaje moral. Dos, Jesús no era un farsante, pero estaba loco, y por citar palabras de C.S. Lewis, estaba tan loco como alguien que pensara que era un huevo cocido. O tres, efectivamente Jesús era quien decía que era. Y precisamente el hecho de que no tengamos otras alternativas, o era un gran farsante, o era un loco de remate, o ciertamente era quien decía que era, es lo que hace que Jesús sea tremendamente incómodo y al mismo tiempo tremendamente esperanzador. Tremendamente incómodo porque nadie puede dejar de responder al llamamiento que él hace, en un sentido afirmativo o negativo, pero también tremendamente esperanzador, porque como recoge el Evangelio de Mateo, todo aquel que esté cargado, todo aquel que esté de alguna manera aplastado por el peso de sus cargas, puede acudir a él para recibir descanso. Jesús de Nazaret era multifacético y controversial. Al mismo tiempo, se le amaba profundamente y con igual intensidad se le odiaba. A veces su mensaje era tan claro que todos entendían lo que decía. Otras veces, sin embargo, ni siquiera sus seguidores más fieles podían comprenderlo. Su enseñanza iba al grano, era práctica y a menudo difícil de utilizar. Y sus milagros no siempre le procuraban un alto nivel de popularidad. Aún así, había venido al mundo para cubrir una gran necesidad.
Yo creo que el mensaje de Jesús aparece recogido con una tremenda nitidez, por supuesto, en los Evangelios, en el resto del Nuevo Testamento, pero incluso de una forma especialmente clara y concisa dentro de las parábolas. El mensaje de Jesús es, en primer lugar, un anuncio de que la humanidad está perdida. Está perdida como el hijo pródigo que se marchó de casa y no sabe cómo regresar, está perdida como esa oveja que se pierde dentro del rebaño de las 100 y que no sabe cómo volver al aprisco, está perdida como la moneda que se le cayó a una mujer que fue a parar debajo de un mueble y que no puede volver al bolsillo de esa mujer. El segundo aspecto es el hecho de que efectivamente esa humanidad perdida o esa humanidad enferma, por utilizar otro de los símiles usados por Jesús, no tiene la posibilidad de autoencontrarse o de autosanarse. Y en ese sentido las palabras de Jesús de que Él ha venido a buscar a los enfermos y que ciertamente el médico busca a los enfermos son muy claras. El tercer aspecto, y esto me parece importante, es que esa humanidad perdida que no puede autocurarse, sin embargo tiene su médico en Jesús, que efectivamente, como afirma el Evangelio de Marcos, el Cristo, el Mesías, ha venido para dar su vida en rescate por muchos e invita a los demás a poner la fe en el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz para obtener salvación. Yo diría que hay un cuarto elemento que se une a esto y es la posibilidad de una nueva vida. En contra de lo que han sido algunas visiones históricas del cristianismo, la conversión no es el final de la vida de la persona que acepta a Jesús. La finalidad de la predicación de Jesús no es solamente trasladar almas al cielo. En realidad, aparte de la salvación, implica el hecho de una redención de la vida cotidiana, de un dar sentido a la vida, de realmente vivir esa existencia de una manera digna, precisamente bajo la luz del Espíritu Santo. Yo creo que estos cuatro aspectos serían, de manera muy esquemática, lo que centra la predicación de Jesús. Este Jesús llevó a cabo una misión de misericordia que Dios aprobó con señales y prodigios, misión de la que fueron testigos oculares los predicadores apostólicos. Sus enemigos lo traicionaron y los líderes judíos lo entregaron en manos de los romanos. Así pues, crucificaron a Jesús, luego lo bajaron de la cruz y lo sepultaron. Pero al tercer día, Dios lo resucitó de entre los muertos, hecho que los apóstoles también atestiguaron. En esta forma, afirmaron ellos, Dios lo declaró Señor y Mesías. Después, Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, desde donde derramó sobre sus seguidores su espíritu, y de allí volverá como juez de los vivos y los muertos. Entretanto, a quienes oyen el Evangelio, se les llama a creer y arrepentirse. Querido amigo, seguro que le ha gustado las reflexiones que César Vidal, este gran historiador y escritor y periodista, ha hecho sobre la persona de Jesús de Nazaret. A mí me quedaría una pregunta que hacerte, a ti, tú que estás ahí en casa, que estás viendo este programa. ¿Qué es Jesús de Nazaret para ti? ¿Quién es Jesús de Nazaret para ti? ¿Es un personaje de la historia? ¿Es un revolucionario? ¿Sabéis que Jesús un día le pregunta a sus discípulos y le dice, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dijeron, pues unos dicen que eres Elías el profeta. Como sabéis, Elías fue arrebatado a los cielos y no murió, no vio muerte. Otros dicen que eres Moisés, el gran libertador del pueblo hebreo de Egipto. Y otros dicen que es algún profeta que ha resucitado de los muertos. Entonces Jesús va así a cara descubierta y le dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? No lo que piensan los demás. Vosotros, que venís conmigo día a día, noche a noche, paso a paso, por estos caminos de Palestina, ¿quién decís que soy yo? Y fue el apóstol Pedro el que, inspirado por Dios y guiado por el Espíritu Santo, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Doy una confesión directa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otro momento, se le ha congregado a Jesús un montón de gentes.
Y Jesús les habla muy claro sobre el tema de la comida. Y la gente empezaron a irse todos. Cuando le dijo la verdad se fueron. Y entonces Pedro le dice, Señor, se van todos. Y Jesús le dijo, ¿queréis ir vosotros también? Andando. Y es ahora otra vez el apóstol Pedro que le dice, Padre, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Veis dos confesiones en la boca de Pedro. Primero le confiesa que él es el Hijo de Dios. Y segundo, que él es la única fuente que puede producir vida eterna. ¿Te das cuenta? Jesús de Nazaret es la única persona que es la fuente de vida eterna. En otro momento, seguimos con el apóstol Pedro, era el más lanzado de todos, le dijo, después de Cristo morir y resucitar, le dijo al pueblo hebreo, o a los sacerdotes que le mandaron a crucificar, le dijo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Porque no hay otro nombre para que en el nombre de Jesús, solo en el nombre de Jesús, ante el nombre de Jesús y la persona de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y los que están en la tierra. ¿Veis el énfasis tan fuerte que se está haciendo sobre esa persona, Jesús de Nazaret? Ahora, ¿qué podríamos decir más de Jesús de Nazaret? Jesús vino a sanar a los enfermos, a hacer el bien, muy bien, a dar de comer a los pobres, también. Ahora, yo no sé si ustedes recuerdan, había una canción antigua, quizás yo que soy mayor que la mayoría de vosotros, era el Cristo de Paracahuina, era el Cristo revolucionario, era el Cristo que no le importaba quizá tomar un rifle e irse a la montaña para defender al pueblo obrero, al pueblo pobre, al pueblo marginado. Cuidado, ¿es este el Cristo? ¿Es el Cristo de los marxistas en el que decían que todo es para todo? Que Cristo nunca tuvo nada suyo, por eso todo lo dio a los pobres. No, Cristo no vino para eso. Él dice, el texto de Lucas y Mateo, como Marcos y Juan, nos dice que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era el hombre, es la persona. Y en ese perderse y alejarse de Dios, de su origen, de ahí, alejarse, de ahí es el que tengamos miserias, hambre, guerra, conflicto, infidelidades, matanza. De ahí, Él viene a buscar al hombre y salvarlo sacándole de esa condición para llevarlo a una condición distinta de vida. Para que el hombre tenga poder y fuerza dado por Él mismo a cambiar. Cristo vino a cambiar el rumbo de la historia humana y espiritual de millones, de millones, de millones. Dice el texto, el que robe, el que robaba, que no robe más. El que mataba, que no mate más. El que dañaba, que no dañe más. San Pablo dice en otros momentos, esto erais vosotros antes de creer en Jesucristo. Erais ladrones, fornicarios, adúlteros, ladrones, erais de todo eso, borrachos. Todo eso era vosotros antes de creer en Jesucristo. Ahora que habéis creído en Jesucristo, que Él os ha orientado a una vida correcta, Él os ha puesto en su camino, que Él es el camino, la verdad y la vida,
Jesús de Nazaret vino a darte eso. Jesús de Nazaret no vino a darte de comer. Vino a quitarte el hambre espiritual. Y cuando tú seas un hombre honesto, honrado delante de Dios, tú vas a tener la bendición de Dios. Y no voy a decir que va a tener jamón ibérico todos los días, no. Porque cuando hay hambre en el pueblo, el libro de Eclesiastés nos dice que lo mismo le pasa a uno, al justo, que al injusto. Pero hay una promesa de Dios, hay una esperanza de Dios. Pero como segunda cosa, y bien nos ha dicho nuestro amigo César Vidal, Dios no está tan obstinado en llenar el cielo de almas, sino de aquí esas almas, antes de que lleguen a los cielos, restaurarlas aquí en la tierra, para que sean de testimonios a aquellos que no creen, con vidas cambiadas, vidas transformadas, vida llena del poder del Espíritu Santo, viviendo como Dios quiere que se viva, agradando a Dios y amando al prójimo, y respetando a todos. Es lo que Dios te pide, que creas en Él. Yo no voy a hacer más largo, pero sí quiero decirte que Jesús de Nazaret no es el revolucionario de Paracagüina, no es el revolucionario de las ideas políticas. Jesús de Nazaret es el que viene a revolucionar tu corazón. Sí, a revolucionar tu corazón. Digo y termino. Cristo no vino a escribir muchos libros. Cristo no se metió en ningún libro para escribir. Cristo quiere entrar en tu corazón y escribir una frase nada más. Desde hoy serás llamado hijo de Dios. Cuando Dios entre en tu corazón, te declarará delante de Dios como hijo de Dios. Ese es el mayor de los nombres, es el mayor de los títulos, es el mayor de los diplomas que te pueden dar. Ser un hijo de Dios, porque Dios vive dentro de ti. Tú tienes la esperanza gloriosa. Mi pregunta sigue siendo, ¿quién es Jesús de Nazaret para ti? ¿Ese que pasea a cuesta o ese que está inmóvil en un determinado lugar? Jesús de Nazaret es el que se movió por los caminos, se movió en el mar y se movió por todas partes. Y es el que se sigue moviendo dentro de cada uno de aquellos que le reciben en sus corazones. ¿Tú has probado alguna vez pedirle a Dios perdón y que entre en tu vida? Hazlo. No vas a perder nada y ganar mucho. Dios quiere entrar en tu vida y cambiar tu vida. Ponerte rumbo al norte, para que tu vida tenga una orientación, ya que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, que eras tú y era yo, y muchos más. Dejándote con este pensamiento, decirte que Dios te ama, que Dios tiene para ti lo mejor, y decirte, bueno, que tenemos una Biblia para ti, para la primera llamada. Así que tenemos la película Jesús, que quizá puede ser interesante en el tema de hoy, Jesús de Nazaret, la película Jesús, una superproducción para que tú la puedas tener y verla cuando quieras. También tenemos el Nuevo Testamento o el Evangelio de Lucas, o tenemos el teléfono siempre abierto para cuando tú quieras llamarnos y hablar sobre el tema. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. O cuando tuve sed, cuando estuve en silencio, escuché tu voz. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando mi llanto era amargo, fuiste mi consolador. Siempre estás conmigo, Jesús.